Buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Viernes Económicos. Yo soy Guadalupe Gamboa, periodista de la sección Economía de RPP, y hoy hablaremos sobre las deudas en tiempos de pandemia y qué podemos hacer para intentar solucionarlas. En esta ocasión nos acompaña Cristian Tapia, economista y especialista en finanzas. Bienvenido. Muchas gracias, Guadalupe, por la invitación. Buenas tardes. Bien. El tema de deudas se ha vuelto aún más complicado durante estos meses de la pandemia. Muchas personas han perdido sus empleos o han visto reducidos sus ingresos. ¿Cuáles son los pasos que deben seguir para gestionar sus deudas si no están contando con el efectivo necesario? A ver, es la pregunta del millón en este momento, porque mucha gente, la mayor cantidad de peruanos que pertenecen a la población económicamente activa, han visto reducidos sus ingresos o incluso los han perdido. ¿Y qué pasa cuando tienes deuda? Bueno, yo les voy a dar a las personas dos tips importantes. Lo primero es, tienes que acercarte o llamar a tu institución financiera, ya sea banco, cooperativa, caja, y decirles el problema en el que están. Felizmente el sistema financiero hoy en día en Perú está muy abierto a reprogramar, a reestructurar las deudas, considerando que esta es una crisis, como yo le llamo un cisne negro. Llegó de un momento a otro y afectó a todos los sectores de la economía. Lo segundo es, calcula bien la cuota que puedes pagar, porque después de que el sistema financiero esté abierto a escucharte y a reprogramar tu deuda, calcula que no pagues más allá del 30% de los ingresos que proyectas tener. ¿Ok? Esto es muy importante porque no sirve de nada que te reprogramen una deuda para que al mes siguiente o a los 2 meses otra vez estés en el inconveniente de no pagar. Para las formales puede ser un poco más sencillo, pero hay una cantidad de independientes que los ingresos son variables mes a mes. Entonces, el ejercicio que tienes que hacer, este presupuesto de caja familiar, es muy importante para que puedas pagar la cuota que tú y negocies con el banco programado. No más allá del 30% de tus ingresos netos. Y lo tercero es la tasa de interés. Tienes que tener mucho cuidado hoy en día porque tú puedes, por la facilidad de que te reprogramen la cuota, a veces puedes estar accediendo a créditos que van desde el 80, 120, el 150% anual. Son tasas muy altas. Entonces, no solo es la cuota que a lo mejor se te acomoda, es que puedes estar pagando 5, 6 o 7 veces más el importe del crédito por la alta tasa de interés. Entonces, hoy en día estás en una coyuntura en la cual el mercado te permite reprogramar, considerando que este riesgo ha afectado a toda la economía. Entonces, aprovecha este escenario y considera dos cosas: la cuota y dos, la tasa de interés. Bien, me estaba comentando de la reprogramación. Específicamente en estas épocas han tenido que reprogramar muchas deudas. Exactamente, ¿de qué trata esta opción que dan los bancos para que conozca la gente a detalle? Mira, la principal, hay los dos tipos de deudas más importantes que hay son, uno, deudas de tarjeta de crédito, y los otros son los créditos de consumo. Entonces, coincidentemente son los créditos que tienden a tener las tasas de interés más elevadas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Están dando los bancos la facilidad para que tú las cuotas que tenías programadas en tus créditos de consumo las puedas patear para cuando termine el crédito. Entonces, en este escenario, pues aprovéchalo, porque si no tienes ingresos seguros, aprovecha ir al banco a llamar para que, sin incrementarte la tasa de interés y sin que varíe mucho la cuota, puedas patear un poco más de tiempo en el plazo de pago que tenías programado los créditos vigentes que tienes. Si, por ejemplo, el plazo que me dan para la reprogramación termina este mes y no consigo todavía los ingresos necesarios para pagar, ¿puedo pedir una segunda reprogramación? Lo ideal es que hagas un presupuesto familiar y realmente calcules, o sea, calcules que tienes una barra, ¿listo? Porque el periodo de reprogramación de los bancos empezó en abril y se ha extendido y se sigue extendiendo en algunos bancos hasta ahora, agosto, septiembre. No va a durar mucho tiempo más. ¿Por qué? Porque ya la economía empezó a dinamizarse otra vez, el crecimiento empezó a extenderse a todos los sectores. Entonces, si estás en problema o ves que, como yo digo, que el agua te está llegando a la nariz, que estás a las rejustas y tienes la opción, hazla, tómala. Porque en este momento no vas a ser reclasificado. Mucha gente no acude al sistema financiero porque teme perder su calidad crediticia. En este momento el sistema financiero está abierto a que puedas reprogramar tu deuda. ¿Sí? Entonces aprovecha mientras tengas la opción, porque yo no creo que dure mucho tiempo más todas las facilidades que está dando el sistema financiero para que puedas reprogramar sin ningún inconveniente. ¿Y qué otras opciones tienen las personas si continúan con complicaciones para pagar? Si han accedido a reprogramaciones o si quieren ver otras opciones del sistema financiero. Miren, más allá de opciones del sistema financiero,
yo creo, y esto siempre se lo recomiendo y lo he hecho en varias entrevistas, las crisis representan verdaderas ventanas de oportunidades para aquellos que deciden tomarlas. Porque hoy en día una cosa es depender de un empleo formal, de un empleo en cualquier sector donde tú puedas recibir un ingreso, pero las crisis abren oportunidades. Entonces, más allá de fijarte solamente en la deuda, y lo que yo invito a la cantidad de personas de la población económicamente activa, empresarios, emprendedores, es que puedan explorar nuevas fuentes de ingreso. Hoy en día se han abierto muchas categorías de oportunidades en el consumo, por ejemplo, que le dan la oportunidad a la gente a través de otras formas, porque el comportamiento del consumidor cambió. Recordemos que hoy en día por la pandemia hay mucha gente, sobre todo mayores de 60 o 65 años, que tienen las mismas necesidades de diversión, entretenimiento, comidas, servicios, vestido, y que están en casa. Entonces, yo siempre aliento a la gente a que si están complicados con el tema de sus pagos y les cuesta conseguir el empleo tradicional que antes tenía, exploren nuevas posibilidades de generar ingresos, sobre todo a través del mundo digital. Hoy en día el tema de delivery, el tema de e-commerce hace que la gente pueda, no voy a decir de una manera fácil, porque no hay lonche gratis, pero de una manera relativamente rápida, si uno lo hace de manera profesional, generar nuevas y múltiples fuentes de ingresos. Es la mejor forma de cubrir con tus deudas. Por lo menos de manera temporal. Hace poco la SBS emitió una resolución con unas disposiciones que debían cumplir las entidades financieras. ¿Con esto los bancos están obligados a dar facilidades a los clientes o solamente es una formalidad que deben tener en cuenta? Lo que pasa es que más allá de la norma que emite la SBS, hay un problema. O sea, si la gente no puede pagar, el problema no solamente es del cliente, el problema también es del banco, porque el banco tiene que cumplir una serie de requisitos para evitar la cartera pesada, para evitar y proteger el dinero de los ahorristas. Entonces, más allá de que la norma dé muchas facilidades para que los bancos estén reprogramando deudas, es también un problema si es que el banco tiene muchos clientes morosos. Por eso es que hoy en día, como yo le digo a muchos de mis clientes, se les abre una ventana de oportunidades para que sin ser reclasificados o sin perder su categoría crediticia, puedan acercarse de la manera más amigable a su banco y poder reprogramar la deuda acorde a su facilidad de pago. En ese escenario, algunas personas también han tenido en cuenta otra opción como la compra de deuda. ¿Qué recomendaciones podría darles a estas personas para que se organicen? Es una excelente oportunidad porque normalmente cuando otra institución compra deuda, lo que hace es consolidarte todas tus deudas. Tú puedes tener con una institución financiera 3 o 4 deudas. Puede ser tarjeta de crédito de consumo, quizás un crédito vehicular y un hipotecario. Cuando alguien te compra la deuda, en este caso otro banco, lo que normalmente hace es te va a consolidar, te va a dejar en una sola las deudas que tú tienes. Entonces, yo lo que le sugiero a la gente es el mismo consejo que les di, perdón, en la primera pregunta. Uno, tienes que ver que la cuota sea la adecuada cuando te están consolidando las deudas. Normalmente eso se da porque al convertir 4 deudas o 3 deudas en una sola, tienes la facilidad de que la cuota puede estar acomodada a tu flujo de ingresos. Y lo segundo es la tasa de interés. Si vas a cambiar de una institución financiera a otra, por lo menos tienes que conseguir una mejora en la tasa de interés. Hay que tener cuidado con algo. A veces la cuota es engañosa porque los bancos que compran deudas te extienden el plazo. Entonces, a veces no te bajan la tasa de interés, te extienden el plazo y tú tienes esta sensación vana de que estás pagando menos. Pero por eso yo siempre le digo a la gente, 1, cuota y 2, tasa de interés. Son 2 temas fundamentales al momento de aceptar la compra de deuda. Bien, analizando las deudas ya por el lado de pequeños negocios, ya no de personas naturales, sino personas que tienen negocios, emprendimientos y han sido afectados por la pandemia porque no pueden abrir, no pueden operar. ¿Qué pasos deben seguir ellos para ordenar sus finanzas? ¿Hay alguna opción para ellos? A ver, el modelo económico cambió y esto es algo que tienen que tener claro todos los empresarios. O sea, las formas y los canales del sistema que tú tenías de generación de ingresos hasta antes del 15 de marzo cambió definitivamente con la pandemia. Entonces, hoy en día tienes que buscar llegar al mismo consumidor e incluso ampliar tu mercado a través de otros canales. Entonces, aquel empresario que en este momento no esté, por ejemplo, pensando en un sistema e-commerce para distribuir sus productos, es un empresario que se quedó claramente en la anterior economía, que era antes del 15 de marzo, antes de que empiece la pandemia. Entonces, tienes que ver formas de llegar a tu consumidor e incluso ampliar tu mercado con los nuevos canales de distribución
que han venido junto con la pandemia. Entonces, todo lo que es delivery, todo lo que es e-commerce, todo lo que son generación de ingresos a través de vías digitales van a dominar hoy en día el crecimiento de los negocios, sobre todo de los emprendedores. Felizmente hay muchos casos de éxito porque uno entra a sus redes sociales y siempre va a haber casos de éxito de amigos, de gente que se reinventó, porque la palabra reinventarse al inicio surgió como un vocablo que quizás uno no lo internalizaba, pero hoy en día vemos muchos casos de éxito de emprendedores que se han reinventado, que han acomodado sus habilidades, los skills que tenía para generar ingresos en esta época post-pandemia. Bien, respecto a las pymes también, ya se viene la campaña navideña y ellos se vienen preparando desde mucho antes de que sea diciembre. ¿Qué deben considerar estos negocios o podrían considerar estos negocios solicitar préstamos si aún tienen un nivel elevado o moderado de deudas? Sí, a ver, tienen que hacer un buen diagnóstico financiero. Por eso es que es muy importante hoy en día, más que nunca, la labor de un buen coach financiero, de un asesor financiero, porque tampoco se trata de pedir indiscriminadamente dinero sin tener claro, más aún si no tienes claro cuál es el potencial de venta, el potencial de generar ingresos. Entonces, hay que hacer un buen diagnóstico financiero, cuál es el potencial de ventas, la proyección de los ingresos futuros, un buen flujo de caja, y a partir de ahí ver la posibilidad, si no tienes el capital de trabajo, de generar acceso al sistema financiero con nuevos préstamos. Solamente les recuerdo una cosa. Unas personas ven el vaso medio lleno y otras personas ven el vaso medio vacío cuando el agua está en el mismo lugar, a la mitad del vaso. O sea, lo que quiero decirte con esto es que, por ejemplo, conozco clientes míos, empresarios de Gamarra, que están llorando la situación porque no han podido acomodarse a las nuevas formas de generar ingresos y obviamente se han visto claramente perjudicados. Y conozco empresarios de la misma localidad de Gamarra que hoy en día se han reinventado, se han acomodado y están viendo incluso subir sus ventas y están, no voy a decir felices, pero han visto nuevas posibilidades de generar incluso más ingresos de los que antes tenían. Entonces, ante la misma situación, algunos ven el vaso medio lleno y otros ven el vaso medio vacío. Y ojo, no es lo que te sucede, es cómo reaccionas a lo que te sucede. Pero todo parte de hacer un buen diagnóstico y un buen flujo de caja proyectado, sobre todo antes de esta campaña navideña. Y por último, ¿qué tipo de financiamiento recomendaría para estos pequeños empresarios? A ver, hay una regla básica, ¿sí? Tú tomas deuda de corto plazo, les hablo de 3 o 6, 9 meses, menos de un año, para financiar activos o recursos de corto plazo. Es decir, si yo voy a financiar una campaña navideña que dura 4 meses, 5 meses, pues puedo endeudarme con capital de trabajo en esos periodos de tiempo. El gran problema que tienen los empresarios es que cuando quieren empezar, sobre todo los emprendedores, a generar nuevos negocios y toman deuda de corto plazo, deuda a 6, 8, 10 meses, para financiar activos, recursos que deberían tener un escenario de pago en 2 años, 3 años, 4 años. O sea, hoy en día puedes acceder al sistema financiero, por ejemplo, para un crédito de capital de trabajo un año, y si ese capital de trabajo lo invierten en financiar la compra de un local o el alquiler o el arrendamiento de un activo, que normalmente nosotros sabemos que tiene un horizonte de pago de 2, 3, 4 años acorde al crecimiento del negocio, lo que van a hacer es estrangularse. Entonces, tienen que tener claro que deuda de largo plazo financia la inversión en activos de largo plazo. Y cuando tomas deuda de corto plazo es justamente para capital de trabajo de corto plazo. Parece una regla sencilla, pero créeme que son muchos los emprendedores que fracasan simplemente por no tener claro qué tipo y a cuánto tiempo y plazo tomar las deudas. Así que un diagnóstico financiero, un buen flujo de caja proyectado, un buen coach que esté a tu lado para asesorarte en este proceso. Bien, muchas gracias por la información. Esto ha sido todo por la edición de hoy de Viernes Económicos. Si tienes alguna sugerencia de tema para las próximas entrevistas, lo pueden dejar en los comentarios. Conmigo será hasta la siguiente semana.